decía que otra parte importante es la estimación de la difusividad en líquidos. Y al igual como ocurre en gases, pues vamos a hacer una determinación experimental de difusividades. Uno de los procesos más comunes es utilizar una celda de difusión que consiste en dos cámaras que están separadas por una membrana de un vidrio poroso sinterizado. El sinterizado implica que las partículas del vidrio se fundan completamente para formar una masa homogénea. El flujo molar que se observa relativo para cada componente, pues va a ser relativo a coordenadas estacionarias. Para el proceso se va a definir de la siguiente manera. El flujo molar dA relativo a coordenadas estacionarias es igual a una épsilon que tiene que ver con la fracción de espacios vacíos del área del vidrio. El DAB, que es la difusividad que nos interesa, la diferencia entre las concentraciones de la cámara baja y la cámara alta, esta es la cámara alta y la cámara baja está aquí, sobre el valor de tau, que tau es la tortuosidad o es un coeficiente de la celda. La tortuosidad se define como la, ¿cómo se llama? Como la diferencia que existe entre un camino lineal y el camino real que ocurre o que realiza la molécula. Y el delta tiene que ver con el tamaño o el espesor del vidrio poroso. A mayor delta, pues obviamente las concentraciones van a verse más disminuidas o la diferencia de concentraciones es más alta. Después lo que se hace es encontrar una constante para la celda a través de calcular las concentraciones iniciales en la cámara alta y la cámara baja, así como las concentraciones finales en la cámara baja y la cámara alta. De tal manera que midiendo el tiempo, las concentraciones que se logran en cada uno de los tiempos, nos permite calcular el valor del DAB. Esto de forma experimental, cuando tenemos una cámara especialmente para estas difusiones. Otra forma es a través de los datos experimentales. En el Jankoplis, en la tabla 6.31, en el Welty, en el apéndice J.2 o en el Perry, el manual del ingeniero químico, en la tabla 2, en la tabla de capítulo 2, 372, la página, vamos a encontrar tablas donde se encuentra información sobre las difusividades. Aquí es importante establecer quién es el soluto y quién es el disolvente. ¿Por qué? Porque la movilidad del amoníaco sobre el agua es diferente a la difusividad que tendrá el agua sobre el amoníaco. Entonces, es muy importante que aquí lo tomemos en cuenta, el orden en el que estamos utilizando los datos. Para el caso del sistema amoníaco-agua, amoníaco en agua, a 285 grados Kelvin, 288, tenemos dos valores distintos. ¿Qué sucede, de acuerdo con esta tabla, si yo aumento la temperatura? ¿Qué están observando? A 285, la difusividad es de 1.64 y aquí dice por 10 a la menos 9. Miren. Como acá tiene 10 a la 9, el valor final que obponemos es 1.64 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Eso no se les vaya a olvidar para el caso de estas tablas. Siempre que tenga aquí arriba por 10 a la menos, por 10 a la 9 o por 10 a la 5, en realidad el valor real es 1.64 por 10 a la menos 9 o por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados. Bueno, les decía, a 285 Kelvin el valor es de 1.64, pero si yo aumento la temperatura a 288, el valor aumenta a 1.77. Esto cumple con el hecho de que el DAB es proporcional a la temperatura para líquidos. ¿Qué dicen? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le puse doble? Ahora, ¿por qué? ¿Qué hace que la temperatura tenga un efecto positivo para el caso de la difusividad? Lo platicamos en la primera sesión, el día de ayer. ¿Qué hace la temperatura con las moléculas? Que hay más espacio entre las moléculas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un proceso 1, donde tengo una temperatura 1, las moléculas están como muy juntas a lo mejor.
Pero ¿qué pasa cuando estoy en el proceso 2 con una temperatura 2, sabiendo que la temperatura 2 es mayor que la temperatura... Ay, te puse un 7. Sabiendo que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, las moléculas se separan o se mantienen mucho más alejadas. Por lo tanto, si la molécula, vamos a llamarle Pedrito, quiere cruzar desde un extremo hasta el otro, pues fíjense, por ejemplo, todo lo que tiene que hacer. Y ahí sale Pedrito. Al contrario de si Pedrito quiere ir al otro lado, pues hace este movimiento. Este movimiento o este camino es mucho más tortuoso. ¿Qué significa tortuoso? Y ahora sí lo vuelvo a repetir, es qué tan diferente de la linealidad o qué tan alejado de la linealidad, o sea, de ser una línea recta, está la trayectoria que está siguiendo la molécula. En este caso, a lo mejor aquí la trayectoria es mucho más larga por el hecho de que tiene estas sinuosidades o estos movimientos, estas curvas. Acá es un poco menos tortuoso porque es un poco más lineal en la trayectoria. Entonces, entre más tortuosidad se tenga, y esto se hace muy presente en sólidos, entre más tortuosidad se tenga en el camino, más lenta es la transferencia. Porque aparte sucede que no solamente va Pedrito 1, sino también va Pedrito 2, va Pedrito 3, va Pedrito 4, y entonces se amontonan y ya se bloquean. Llega un punto en el que las mismas moléculas se bloquean el paso y van generando pasos mucho más cerrados. Al contrario de cuando las moléculas están más separadas, en este caso Pedrito 1 puede irse por una ruta, Pedrito 2 puede irse por otra ruta, Pedrito 3 y todo el rollo, ¿sale? Entonces la temperatura hace un efecto positivo a la difusividad porque permite la separación de las moléculas. Además que la temperatura, en características normales o condiciones normales, hace que la viscosidad disminuya en los sistemas fluidos. Recuerden que este es un líquido. Entonces los líquidos, a diferencia de los gases, no se ven tan afectados por la presión, eso es cierto, pero la temperatura sí juega un papel importante, muy importante, en los líquidos. Y nuevamente, es muy diferente decir amoníaco en agua a decir agua en amoníaco. Lo mismo que oxígeno en agua a agua en oxígeno, porque el comportamiento del movimiento es distinto. No es lo mismo que se mueva una molécula pequeña a que se mueva en ella una molécula grande. Es muy diferente una grande contra muchas pequeñas a que sea una pequeña contra muchas grandes. Por ejemplo. ¿Sí? Aquí es diferente el movimiento, aquí es diferente el movimiento. Por ejemplo, esta B va a generar a lo mejor mayor convección natural porque está tan grande que entonces por inercia va a comenzar a mover a las otras moléculas y puede que haya una mayor convección natural. Eso ya tendría que analizarse, pero es muy diferente decir que A se mueve en B. Perdón, aquí sería al revés. Aquí se está moviendo B sobre A decir que se mueve A en B. Esto es diferente. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos contradifusión equimolar. Pero para los líquidos, sépanlo, es diferente de DBA a DAB para líquidos. En el caso de los gases, ustedes ya lo pudieron observar, nos daban la letra de forma indiferente. Entonces, en los gases, la difusividad de A en B es igual a la difusividad de B en A. Ahí no importa en qué orden lo pongas. La difusividad para el caso de gases, ojo, solo gases, la difusividad de A en B es igual a la difusividad de B en A. Para líquidos, no. En líquidos no es cierto. En líquidos es diferente. Por lo tanto, si ustedes calculan la difusividad considerando a A como el amoníaco y a B como el agua, cuando quieran calcular el dBA al revés, tendría que considerar ahora el disolvente como el componente que se difunde y el NH3 como el componente en el cual se va a difundir el componente anterior. Muy bien. Aquí hay otra tablita. Esta tablita también es del Welty, creo. Es la 6. No, mentira, es la J2. Es el apéndice J2.
Y aquí viene, ¿quién es el soluto? ¿Quién es el solvente? Chlorine, pues tiene que ver con cloro. Y a la concentración del soluto, la difusividad que tiene y cuál es la concentración máxima que puede permitir, ¿no? Como límite. Acá no te menciona concentración, pero sí te menciona la difusividad y las temperaturas. El alcohol etílico a 10 y a 25 grados, el ácido clorhídrico a 10 y a 10, por ejemplo, dependiendo de las partes por millón que tenga o de los gramos mol por litro, también tienen diferentes efectos. Recuerden que la concentración no tenía un efecto tan grandote, pero sí llega a afectar en algunos sistemas, sobre todo en sistemas que interaccionan con el agua, sistemas hidrofílicos. Aquí hay otras tablitas, esta es del Perry, aquí no se ven muy bien los datos, pero en el Perry que ustedes pueden encontrar estos datos tabulados. Muy bien, ahora, ya hemos visto que el método experimental y hemos visto los métodos de tablas para buscar rápidamente los valores de difusividades. El problema está cuando nuestros datos o nuestro sistema no se ajusta a las tablas y ajustarlo a los valores de tablas sería un error muy grande. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es lo mismo, utilizar ecuaciones semiempíricas o correlaciones semiempíricas que nos permitan calcular la difusividad. Hay una primera ecuación que es la ecuación de Stokes-Einstein. En la ecuación de Stokes-Einstein se considera una molécula esférica grande al componente A que va a difundir a través de un solvente líquido B que está conformado de moléculas pequeñas. Aquí las moléculas grandes son las del componente A y las del componente B son moléculas mucho más pequeñas. Entonces A va a difundir a lo largo de una gran cantidad de moléculas de B, que están chiquitas. Otra de las formas que supone la teoría de Stokes-Einstein o la ecuación de Stokes-Einstein es que las moléculas forman un retículo cúbico, cuyo radio molecular se expresa por su volumen molar, el volumen pues de la molécula. ¿Qué significa esto? Que hay un arreglo geométrico. Al hablar de un retículo cúbico significa, si ustedes recuerdan química inorgánica o química 1, la que ven en primer semestre, veíamos, bueno, ahí se ve, no veíamos porque no les di química, pero ahí se ve la parte de cristalización y se habla de los retículos o de celdas cristalinas o celdas unitarias. Lo que está hablando es que hay un arreglo geométrico de las moléculas, es decir, que las moléculas permanecen a una misma distancia unas de otras. Habla de una forma muy hermosa porque en realidad pues no sabemos. El orden del universo es el caos, entonces puede que las moléculas no estén tan bien separadas o alineadas. ¿Quién sabe? Y este radio molecular se va a expresar por su volumen molar, o sea, otro volumen, ya no es el volumen atómico que utilizábamos en la de Fuller y colaboradores, ahora es el volumen molar de toda la molécula, por ejemplo. Y entonces se obtenía esta correlación donde el DAB, la difusividad de A en B, es igual a 9.96 por 10 a la menos 16 por la temperatura sobre la viscosidad que multiplica el volumen molar elevado a la 1/3. ¿Dónde está la presión? ¿Por qué no aparece la presión ahí en esa ecuación? ¿Por qué no se considera? Porque la presión no influye mucho en los líquidos. Muy bien, Brian. Por la cuestión de los líquidos incompresibles también. Ok, esa es una suposición interesante. Supongamos que estos líquidos que estamos trabajando son incompresibles. Y aparte estamos diciendo que se trabaja a presiones bajas. Entonces, de 1 a 10 atmósferas es una presión que a lo mejor no tiene gran efecto sobre el líquido. Súper bien. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones es que estas moléculas del soluto A, su peso molecular tiene que ser mayor a 1000. Y solamente se utiliza para moléculas cuyo valor del volumen molar es de 0.5 metros cúbicos por kilomol. Si es menor a esto, no podemos utilizar la ecuación de Stokes-Einstein. Entonces, estas restricciones son bien importantes que se las aprendan, porque estas restricciones les permiten decidir si se utiliza o no se utiliza otra ecuación.
Aquí está la descripción de las variables, que ya las conocen. El volumen molar pues está en metros cúbicos sobre kilómetro. Y esta es la ecuación de Stokes-Einstein. Hay valores, hay tablitas de los volúmenes molares y ustedes los pueden obtener a partir de ahí. Y pues ya se pueden apoyar ahí. Otra ecuación, y de hecho esta ecuación es la que yo les voy a recomendar utilizar, es la ecuación de Wilke-Chang. En la ecuación de Wilke-Chang se supone que el soluto A está muy diluido con respecto al componente B. Es decir, que la concentración de B es mucho mayor que la concentración de A. También va a suponer que el soluto A tiene un volumen molar pequeño, menor a los 0.5 metros cúbicos por kilomol. Aquí llega una decisión. Ustedes tienen una molécula y dicen, a ver, ¿qué volumen molar tiene la molécula? No, pues tiene un volumen molar de 0.7. Ah, ok. Si tiene 0.7, entonces utilizo Stokes-Einstein. No utilizo Wilke-Chang. Porque aquí la restricción es solamente volúmenes molares menores a 0.5 metros cúbicos sobre kilomol. Como la molécula que tengo es de 0.7, pues se va por Stokes-Einstein. Pero si la molécula que yo tengo es de 0.3, entonces utilizo Wilke-Chang. Esa es una restricción de esta correlación. Y de hecho casi todas caen aquí, de las que analizamos. ¿Cómo queda la ecuación? La ecuación de Wilke-Chang, de esta correlación semiempírica, es que la difusividad de A en B va a ser igual a 1.173 por 10 a la menos 16, que multiplica a un factor de interacción que es el phi, o es un parámetro de asociación con el solvente, el peso molecular del solvente, en este caso el componente B, elevado a la 0.5 y luego multiplicarlo por la temperatura en Kelvin sobre la viscosidad del componente B a esa temperatura multiplicado por el volumen molar de este componente A elevado a la 0.6. Entonces, esta ecuación es importante que la anotemos. Se las voy a pasar aquí al chat de Teams. Es muy importante que tengamos esa ecuación porque va a ser nuestra ecuación favorita para calcular difusividades. ¿Debemos de cumplir las restricciones? Sí. La restricción es que si el soluto A es agua, el resultado de la ecuación anterior se multiplica por el factor 1.23. Es decir, si quien va a difundir la molécula que se va a mover es agua, esta ecuación se tiene que multiplicar por 1 sobre 2.3. ¿Vale? Y bueno, dirán, pues ¿cómo calculamos el volumen molar? Pues el volumen molar se puede calcular a partir del volumen crítico. El volumen crítico es un parámetro, así como la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico, forman parte de características límite de las sustancias y de los compuestos. El volumen molar sería 2.285, que multiplica el volumen crítico elevado a la 1.048. Esta es la forma de calcularlo de forma muy sencilla y rápida. Entonces, estas dos ecuaciones, esta del volumen molar y esta de la ecuación de Wilke-Chang, son sumamente importantes. Ahora, este parámetro que ustedes ven aquí se llama parámetro de asociación con el solvente. Es decir, qué tanta interacción tiene el soluto con el solvente. Asociación. Y es el phi. Aquí viene 3 valorcitos. Si el solvente es agua, el valor de phi es 2.6. Si el solvente es metanol, 1.9. Si el solvente es metanol, es 1.5. Pero si el solvente es benceno, éter, heptano y algunos otros solventes orgánicos, el valor es de 1. Entonces dependerá quién es el compuesto A, eso lo tenemos que definir. Y quién es el compuesto B, es bien importante. Quiere decir que dependiendo de la naturaleza del sistema A y B, pues será obviamente esta relación. Aquí se vuelve más complejo el análisis de transferencia de masa en líquidos, pero Wilke-Chang nos da una aproximación bastante interesante. Aquí están también cómo calcular los volúmenes atómicos y molares. Aquí es por 10 a la 3, o sea, sería 14.8 por 10 a la menos 3.
para cada compuesto. Perdón, cada elemento. Carbono, hidrógeno, cuando el oxígeno forma doble enlace con los carbonilos, por ejemplo, cuando está así. Este es su volumen molar, su volumen atómico, perdón, o molar. Cuando está enlazado a otros dos elementos, o sea, cuando funciona como éter, cuando están aldehídos y cetonas, en ésteres, éteres, ésteres etílicos, ésteres superiores, éteres superiores. Todas esas características le van reduciendo el volumen molar a los compuestos. Y pues lo mismo acá. Cuando el cloro está como en un carbono secundario y cuando el cloro está, por ejemplo, en un carbono primario. Entonces tenemos que revisar aquí puntualmente cuáles son las moléculas que tenemos, los elementos que tenemos y hay que sumarlos. Aquí sí hay para el amoníaco, para el ácido sulfúrico, el agua, el hidrógeno, el CO2, el cloro, el bromo, el nitrógeno y el oxígeno. Son moléculas ya establecidas. Y bueno, eso es por la parte de los líquidos que son líquidos normales, pero cuando tenemos líquidos iónicos, soluciones iónicas, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, que es el elemento más iónico, es el que tiene el mayor enlace con la mayor diferencia de electronegatividades. Entonces, se va a disociar rápidamente en el protón, en el catión y en el anión. Y para ello, bueno, son soluciones electrolíticas. Hay una forma de calcular la difusividad de soluciones electrolíticas a través de la ecuación de Nernst-Haskell. Para un ion individual se debe de calcular también su DAB, o sea, cómo va a migrar solito. Y pues aquí tenemos toda la explicación de las coeficientes de difusión, cómo se aplican los lambdas. Los lambdas son las conductancias iónicas, son valores tabulados. Las Ns son los números de valencia positivo y negativo para el par. Cuando estamos en un ion individual, pues aquí también hay estos valores que tendríamos que sustituir. Ya hay algunos tabulados. Perdón. Y encontramos pues esos valores, ¿no? de la difusividad para cada ion. Ahora, esta correlación que vemos aquí nos va a permitir a nosotros hacer la corrección de un DAB. Este es el DAB que yo tengo y yo quiero cambiarle de temperatura. Entonces tengo la temperatura 2 acá sobre 334 y el mu W es la viscosidad del agua, si mal no recuerdo, a la temperatura que estamos esperando convertir el valor del DAB. Entonces esta ecuación nos ayuda a aproximar datos experimentales o datos que ya tenemos calculados y solamente hay una variación en la temperatura. Muy bien. ¿Hasta aquí hay una duda, pregunta? Si todo ok, levanten su pulgarcito. Muy bien. Entonces, la clave está en esa ecuación de Wilke-Chang, que es donde va a estar toda la magia. Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora utilizando la difusividad para el caso de los gases. Vamos a ir. El ejercicio es el siguiente, se los mando al chat. Dice, ¿cómo se calcula la difusividad de un líquido? Pronostica el coeficiente de difusión de acetona en agua a 25 grados centígrados y a 50 grados centígrados, usando la ecuación de Wilke-Chang. El valor experimental es de 1.28 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo a los 25 grados centígrados. Entonces aquí es importante hacer notar los datos que nos dan. Bueno, la ecuación de Wilke-Chang, la ecuación de Wilke-Chang tiene la siguiente estructura. Por aquí lo tengo, a ver. ¿Dónde están los chats? Es DAB igual a 1.173
por 10 a la menos 18, a la menos 16, perdón, phi, peso molecular de B, elevado a la 0.5, y todo esto multiplicado por la temperatura en Kelvin, la viscosidad del líquido o del solvente a esa temperatura, y luego el volumen molar del componente A elevado a la 0.6. Ahí está. Esta es la ecuación de Wilka-Chang y es la que voy a utilizar. Primero, datos. ¿Qué datos me dan en el ejercicio? Me dicen que la temperatura 1 es de 25 grados centígrados, lo que equivale a 298.15 Kelvin. La temperatura 2 es de 50 grados centígrados, lo que serían 323.15 Kelvin. Ya está. Me dicen que el valor de AB experimental, vamos a poner aquí experimental, es de 1.28 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo, arroba 25 grados centígrados. Ok. Veo que alguien tiene la mano levantada. Lady, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, se me quedó levantada. Ah, ok, vale. Muy bien. Entonces el componente A era... Ay, no me acuerdo qué era el componente A. Creo que es acetona. Let me see. Sí, es acetona. El componente A es acetona y el componente B es agua. Ok, entonces el componente B es agua. Por lo tanto, ¿cuánto va el factor de interacción o de asociación con el solvente? Cuando el solvente es agua, ¿qué valor tenía? ¿Se acuerdan? 2.6. 2.6. Súper bien. Vamos a poner entonces... Ay, sale bien feo. Igual a 2.6. Peso molecular del agua. 18. 18. Viscosidad del agua. 1. O sea, la viscosidad del agua a 25 grados centígrados, ¿cuánto les da? Hay que buscarla, ¿no? Pueden utilizar las tablas del Sengel de termodinámica, o bien en el mismo Jan Koplis creo que viene la información de la viscosidad del agua, nada más hay que ajustarla a los 25 grados centígrados. A ver, Yo encontré un valor, profe, de 8.91 por 10 a la menos 4, pero lo encontré en 8.90. internet. ¿Ah, lo encontraste en Sí, internet? Bueno, sí, vamos sí. a usar las tablas del Sengel. Del Sengel de termodinámica. Transferencia de calor. Pues en este mismo debe estar. En el Sengel de transferencia de calor, que es el libro que ustedes también tienen, creo que ahí viene en la parte final el apéndice. Debe de venir el apéndice con las tablas o el anexo. Propiedades del amoníaco, propiedades del agua saturada, 905. Ok.
Qué caliente. Sí, la viscosidad dinámica. Se me olvidaba decirles qué es eso. Ok, a 25 grados no está. Hay que interpolar. Sí, porque no está. Bueno, a ver, les voy a pasar los datos que yo tengo acá en el Cengel. La viscosidad B1 ahorita la vamos a tener que buscar. La viscosidad 2, esa sí está. A 50 grados centígrados es de... ok. 8. No, mentira. Sí. 8.781 por 10 a la menos 4. 8.781 por 10 a la menos 4. Y bueno, las unidades son... ay, perdón. Está en sistema inglés esa. Por eso decía que no. No me sonaba coherente. Vamos a ver dónde están los datos del sistema internacional. Aquí está. A 50 grados centígrados. Ah, aquí sí está 25. Ojo. Ya rifamos. Ok, a 25 grados centígrados es 1.849 por 10 a la menos 5. No me acuerdo quién buscó en internet y sí le dio más o menos el mismo, ¿verdad? No, profe, yo la que busqué en internet es la viscosidad dinámica era de 8.91 por 10 a la menos 4. 8.91 por 10 a la menos 4. No, sí está diferente. A lo mejor la que te están dando ahí es la otra, la cinemática. Pero acá sí es en la tabla del Cengel, el de transferencia de masa, viene en la página 884 a 25 grados centígrados la viscosidad dinámica de 1.849 por 10 a la menos 5. Y a 50 grados centígrados 1.963 por 10 a la menos 5. Sí. Sí, más bien utilícenlo ahí con los libros para que sea más sencillo para ustedes. Y finalmente el volumen molar para la acetona, tendríamos que irnos a la tabla en el Jankoplis. A la tabla. A ver. La tabla de los volúmenes molares está en la página 446 del libro y es la tabla 632. Entonces tendríamos que buscar, para el caso de la acetona, cómo estaría el volumen molar. La acetona, vamos a recordar, su estructura es una propanona, según recuerdo, ¿no? Y sería CH3. Ahí está. Según yo sería entonces, ¿sí, no? La estructura de la acetona. ¿Quién está de acuerdo? Muy bien, gracias. Entonces, habría que multiplicar, chequen lo que tenemos. Me voy a la tablita. Está la tablita, aquí está la tablita. Déjenles cambio la tabla para que la puedan ver. Aquí está. Los valores. Nosotros tenemos 3 carbonos y tenemos 6 hidrógenos, pero aparte tenemos un carbonilo. Entonces el oxígeno tiene este valor de 7.4, ¿no? Y miren, aquí está aldehídos y cetonas donde hay carbonilo, pues tiene 7.4. Cada hidrógeno son 3.7 y cada carbono son 14.8. Entonces igual, tenemos que hacer el volumen atómico, volumen molar atómico de cada elemento. Entonces voy a cambiar ahora a la presentación. Y tenemos que sumar esos valores. De tal manera que el volumen molar
sería BA igual a los 3 carbonos más los 6 hidrógenos más el oxígeno, y aquí le vamos a poner carbonilo. Entonces sería 3 por 12.8 de cada carbono más 6 por 3.7 más 7.4, que es del oxígeno cuando funciona como carbonilo. ¿Cuánto les da este valor? 74. ¿Cerrado? Sí, profe. Ok, ahora, recuerden que en la tabla, en la parte de arriba viene volumen atómico, metro cúbico, kilogramo mol, 10 a la 3. Significa que nosotros tenemos que multiplicar esto por 10 a la menos 3. De tal manera que el volumen molar de la acetona sería de, si está a la menos 3, sería 0.074. Sí, ¿verdad? Porque sería como dividirlo entre 1000. Ok, 74 entre 1000. 0.074 y aquí sería metro cúbico sobre kilomol. Ese sería el volumen molar de nuestro compuesto, de la acetona. Y ya tenemos todo. Déjenme hacer el checklist. Yo primero junto todos los datos y después empiezo a resolver. Ya tengo el factor de interacción. Profe, Dígame. ¿me podría repetir, por favor, por qué se puso por 10 a la menos 3? Ok. ¿Tienes la tabla abierta? ¿O tienes el Jankoplis abierto? No, no lo tengo abierto, profe. ¿Por qué no lo tienes abierto? Es que bueno, me estaba guiando nada más con las tablas que tiene usted, pero pues ya ahorita lo abro. Sí, hay que tenerlo abierto por fin. Ok, te explico cómo está ese por 10 a la 3. En la tabla 6.32, que es la página 446 del Jankoplis, nosotros tenemos, pues obviamente los valores de los volúmenes atómicos. En el caso del volumen atómico tenemos metro cúbico kilomol y aparte tenemos un exponente de 10 a la 3. Este 10 a la 3 afecta a todos estos valores de manera que lo pones de la forma inversa. Por ejemplo, en lugar de ser 14.8, el valor real de este carbono sería 14.8 por 10 a la menos 3. El valor real del hidrógeno, en lugar de ser 3.7, sería 3.7 por 10 a la menos 3. ¿Sale? Aquí es donde sale este valor. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe. Sale. O sea, está tabulado así, de forma como muy sencilla, para evitar ponerle 14.8 por 10 a la menos 3, 3.7 por 10 a la menos 3. Es simplemente para facilitar la lectura de la tabla, pero sí es bien importante que aquí en la columna revisemos cuál es el exponente. Mira, lo voy a acercar más. Aquí está, 10 a la 3. Y cuando lo pasas al valor real de acá, pues hay que pasarlo inverso, que sería 10 a la menos 3. Bueno, es importante que sí tengamos por ahí de repente el Jankoplis abierto. O por lo menos lo que pueden hacer es sacarle un screenshot a las tablas y pegárselas en un PowerPoint para que sea mucho más fácil para ustedes el trabajarlas. ¿Sale? Ok, ya tengo todos los datos. Ya tengo el factor de interacción o el factor de asociación, el peso molecular del agua, la temperatura obviamente la tengo, la viscosidad tanto a 25 grados como a los 50 grados centígrados. Y pues ya tengo todo. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir para el inciso A, que sería primero a 25, y luego para el inciso B. Entonces vamos con el inciso A. Para el inciso A decimos que son 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? La presión que tengamos. Pero sí, una atmósfera. Ok, está bien. Entonces, para Wilke Chang dice que el DAB es igual a 1.173 por 10 a la menos 16, que multiplica, en este caso,
al 2.6, que es el factor de asociación del agua, cuando el agua es solvente. 2.6 por el peso molecular del agua, que son 18. Esto se eleva a, déjenme ver la ecuación. A la 0.5. Muy bien, gracias. A la 0.5 y luego multiplico por la temperatura, que serían 298.15. Y luego entre la viscosidad a 25 grados centígrados, que es de 1.849. Y luego 0.074 elevado a la 0.6. Y ya, según yo es todo lo que se tenía que hacer ahí. Nuevamente, yo les recomiendo que lo hagan por partes. A lo mejor primero todo lo de arriba, si lo pasamos todo esto arriba, pues quedaría 1.173 por 10 a la menos 16, y luego 2.6 por 18 a la 0.5, y luego multiplicarlo por el 298. Y ya después hacer todo lo de abajo, y al final pues dividirlo de arriba entre lo de abajo. ¿Cuánto les da? Yo me estoy confiando en sus datos, ¿eh? Ajá. Sí. A mí me dio de 6.17 a 1.3. Me dio lo Por 10 a mismo, la pero. menos 8. Ajá. Ajá, y sería metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Ok. Yo me estoy confiando en sus datos, ¿eh? Si nos da mal a todos. 6.1713 por 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo. Levanten su mano quienes hayan llegado a calcular este valor, y si les da lo mismo, pues mantengan la levantada. Porfa. Maestro, yo tengo una duda. Dime. ¿En qué unidades digo que estaba la viscosidad? La viscosidad está en unidades de metro cuadrado. Kilogramo, metro sobre segundo. Perdón, kilogramo sobre metro por segundo. Ah, ok. ¿Ese está en qué página del Jancoplis? ¿Qué? La viscosidad dijo que la sacábamos del libro, ¿no? Sí. Pero no es del Jancoplis, les dije que del Sengel. Ah, del Sengel. Ah, perdón. Sí. Muy bien. Gracias. Sale, vale. Y es el Sengel que tienen ahí en la carpeta de libros, en el anexo. Muy bien. Sigan levantando su mano, no la vayan a bajar. Quienes ya hayan llegado a calcular el valor de este valor de DAB. Porfa, síganla dejando arriba. Muy bien. Háganlo en su calculadora, Ensáyenlo, porfa. No importa que nos tardemos un poquito más, lo importante es que todos lo hagan. Y les vuelvo a repetir, recomiendo que mantengan abiertos ustedes también los libros, el Sengel, el mismo Jancoplis, para que eso les pueda servir y pues rápidamente ustedes puedan hacer ahí su cálculo. E incluso pues hasta hacer capturas de pantalla de las tablas y ya ponerlas todas juntas si quieren en una PowerPoint. Ahí editarle un poco la forma en la que se ve la imagen y puedan tener todas las tablas juntas para que no estén a lo mejor rebuscándole en todos los libros. Ok. Claudia, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Yuritsi Cisneros. Sí, profe.
Quiero comentarle que me voy a clase, se desconectó un poquito y ahorita regresa. Me avisó Ok. por si preguntaba usted por ella. Ok, gracias. Rosa Karen, ¿todo bien? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Todo bien? Ok. Recuerden levantar su mano, por favor. Para mí es un indicador de que ya. Ahí vamos. Si no, por el chat. Si no pueden levantar la mano, ahí por el chat nos dicen. Bueno, entonces, este primero ya está, creo que muy sencillo, ¿no? Si se fijan, son únicamente utilizar las correlaciones, aplicarlas correctamente y obviamente tener los valores correctos. Para el inciso B, nos piden ahora para 50 grados centígrados. Vamos a hacerlo desde cero. El de AB es igual a 1.173 por 10 a la menos 16. Es el mismo valor, 2.6 por 18 a la 0.5. Y ahora esto se eleva, se multiplica por 323.15 y se divide. Ahora la viscosidad es ¿de cuánto es la viscosidad? 1.963 por 10 a la menos 5. El volumen molar es exactamente el mismo porque es el mismo compuesto, a la 0.6 y listo. Vamos a calcular cuánto vale el DAB. Profe, a mí me da de 6.3003. Ay, me equivoqué. 6.3003 por 10 a la... Sí, por 10 a la menos 8. Menos 8. Me da lo mismo. Muy bien. Ok, voy a bajar todas sus manos en la plataforma. No me vayan ustedes a picar nada ahorita ahí en la plataforma. Yo bajo todas las manos desde cero. Ahí está, ahora está. Ay, ¿por qué me levanta la mano? Muy bien. Vamos a levantar la mano si hay duda de cómo hacer el ejercicio o de cómo hacerlo. Si hay duda, levantamos la mano, por favor. Ok. Conforme vayamos terminando, vamos levantando nuestra mano. Y si nos da, obviamente, el valor similar al que aparece en la pantalla que nos compartieron sus compañeros. Aquí es importante que observen algo también. 25 grados es la primera temperatura. En el segundo proceso, la temperatura aumenta a 50 grados. Es el doble de temperatura. Pero el DAB no aumenta al doble. Aumenta de forma proporcional, pero no es una relación lineal o directa. Es decir, si la temperatura aumentara al doble, pues el DAB tendría que aumentar al doble. No. Hay una relación que tiene que ver con bueno, esperaríamos que fuera al doble, pero no es al doble. Y eso tiene que ver con esto y con esto. Con los valores que dependen de la temperatura. Si cambia la temperatura, cambia la viscosidad y por lo tanto cambian los valores. Y aquí es donde está lo que evita que sea lineal el aumento de la difusividad con respecto a la temperatura y tiene que ser la viscosidad. La viscosidad va a afectar obviamente la transferencia de masa y por eso obtenemos que son 6.30 cuando es a 50 y 0.17 o 6.17 cuando es a 25. Vamos levantando nuestra mano, por favor, conforme vayamos terminando y hayamos llegado al segundo resultado. Si alguien tiene alguna duda, ahorita les pregunto ya de manera directa o lo puede decir también ahorita, o por el chat o por el Profe, micrófono. Díganme. según yo se tiene que redondear y sería punto 3004. ¿Aquí 04? Según yo, porque me sale 30036. Ok. Si es así, sí hay que redondearlo. Aquí es 2.696 para que no se vayan a confundir.
Maestro, 2.6. disculpe, Dime. ¿me podría, por favor, repetir de qué tabla sacó la viscosidad del Sengel? Del anexo, propiedades de agua saturada, es la página 884, tabla 15. 884. Ah, ok. Tabla 15, página 884. Y este es el Sengel. Pero ojo, es el Sengel de transferencia de masa, no el Sengel de termodinámica. Y este Sengel de transferencia de masa lo tienen ustedes en su carpeta de libros que les pasé. Ahí donde dice propiedades. Ah, no, wait. Ya vi. Me fui con una tabla que no era. Es que estaba checando Aire. y... Sí, la del aire. Ajá, es la del aire. Ah, sí, aquí está. Mentira. La del agua. Esos valores son agua mentira. está en el 878. Sí, la tabla A9. Bueno, ahí nos va a tocar calcular otra vez y es 0.891 por 10 a la menos 3. Sí, ese es el error. La viscosidad. La viscosidad que les estaba poniendo aquí de la menos 5 es del aire. Entonces hay que calcular otra vez los DABs, pero ahora con los valores correctos de viscosidad y ahorita se los voy a poner acá. A 25 es 8.891, 0.891 por 10 a la menos 3. Para 50 grados centígrados son 54.7. 0.547 por 10 a la menos 3. Cierto. Si ya con la correcta viscosidad, el inciso A me da de 1.2807 por 10 a la menos 9. 1. ¿Qué, perdón? 2807. Ok, 2807. Sí. Por 10 a la menos 9. Sí. 2807 por 10 a la menos 9. Sí. Sí, ya. Ya me suena más lógico el exponente. Y el segundo, ¿cuánto les daría? Aquí hay que hacer la corrección. Qué bueno que lo mencionaron. Tiene que ser para agua saturada. Yo estaba utilizando aire. Y aparte no tiene lógica porque es aire y este es un sistema de líquidos. No. ¿Cuánto les daría la segunda? Ese me da de 2.26 a 0.1 por 10 a la menos 9. Ok. 2.2601. Lo voy a borrar. 2.260. Queda muy separado. 2.2601. Qué bueno que nos hiciste la observación porque nos estábamos yendo con el aire. Ok, nuevamente. Después de haber hecho esta corrección de las viscosidades, que sí es bien importante que nos fijemos, a mí se me pasó, tiene que ser para agua saturada, estamos hablando de líquido. El agua es el solvente, página 878 del Sengel, tabla 15, y vamos a buscar la viscosidad a 25 grados y la viscosidad a 50 grados. Ya hecha la corrección, ¿quiénes obtuvieron similitud al primer valor? Levanten su mano. Vamos a levantar nuestra mano si ya llegamos al primer valor, que según yo es correcto. Y bueno, ahora sigan manteniendo su mano arriba si ya tienen el segundo valor y es similar a 2.2601.